Bueno, recibimos y la verdad que tenemos el placer para salvar un montón de dudas porque hay ciertos datos que nos preocupan. Está el doctor Roberto Debac, que es infectólogo, y recibimos un dato, una estadística que un poco nos preocupa, y yo le quiero preguntar por qué se da esto de que los bebés, hay un 20% de bebés a los cuales, yo voy a decir, no se aplican, no, ellos no tienen ninguna decisión con eso, a los cuales no se les aplica la vacunación antigripal. ¿Con qué tiene que ver esto, doctor? Bueno, hay múltiples factores, pero sí se sabe, estos factores tienen que ver con la no recomendación en el momento adecuado por parte de los médicos para la vacunación de esos niños. Otras cuestiones tienen que ver también con los padres, con algunos padres que piensan que las vacunas no pueden ser eficaces o no son eficaces o no son seguras. Y también con problemas de la logística. Si las vacunas llegan tarde a la Argentina, cuando tendrían que administrarse las vacunas antigripales y no están en todos los centros públicos, también hay oportunidades perdidas que tienen los padres. Por ejemplo, van a vacunar, no está la vacuna, es difícil volver al mismo lugar. Entonces, todos son factores que hacen a esta gravedad, que el 20% de los niños entre 6 meses y 2 años que requieren la vacuna para evitar complicaciones y hospitalizaciones en los niños no la reciben. Bueno, pero también es grave que el 50% de los niños que tienen que recibir una segunda dosis no la reciben tampoco. Está bien, una segunda dosis siempre y después todos los años. Todos los años es una dosis. Es una. Exactamente. O sea que la segunda dosis es el 50%, ¿no? De los niños, porque la primera vez que se vacunan los niños entre 6 meses y 2 años, tienen que recibir 2 dosis con diferencia de 4 semanas. Para mí la mejor manera de aprender e insistir y de poder, poder llevar, ¿no?, y educar a que este porcentaje baje es que usted nos cuente cuáles pueden ser las consecuencias. Las consecuencias fundamentalmente en la gripe son la enfermedad grave, neumonía, encefalitis por virus de la influenza, fundamentalmente en los niños. También en los mayores de 65 años, la neumonía, las asociaciones con otras enfermedades bacterianas. Pero los niños vacunados entre 6 meses y 2 años van a tener baja probabilidad de tener enfermedad, y si no tienen enfermedad no tienen complicaciones y son niños sanos. Claro. Usted me había hablado, ¿no?, de la cantidad. ¿Hay cantidad suficiente? ¿Hay dosis suficientes hoy? Bueno, ahora pensamos que en este momento, en este día, ya hay distribución en todos los centros de vacuna públicos y privados de vacuna antigripal. Estuvo como retrasada la entrega en el sector público, pero tenemos información del Ministerio que ya hay vacuna antigripal en los centros públicos. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta dentro de 8 semanas, pero mientras más rápido uno se vacune, más rápido se va a proteger. Hoy por hoy en Argentina, en Buenos Aires y en muchas provincias, no tenemos el pico de bronquiolitis que habitualmente tenemos todos los años por un virus que se llama sincicial respiratoria. Una vez que uno tiene ese pico que va a aparecer en las próximas 3 a 4 semanas, 4 semanas después, entre 2 y 4 semanas después, se tiene el pico de gripe, de influenza. Razón por la cual todavía tenemos unas semanas, que es bueno porque tenemos probabilidad de acercarnos a los centros públicos de vacunación y vacunarnos gratuitamente. ¿Me vacuné o vacuné a mi hijo? Igual tuvo gripe. No, eso es un mito. La vacuna antigripal es una vacuna que tiene componentes inactivados de virus. No produce la enfermedad. Lo que ocurre que cuando yo, las semanas en la cual me vacuno contra la gripe, circulan otros virus respiratorios, sincicial respiratorio, rinovirus, y puede ser que me resfríe, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Es porque en esas semanas hay circulación de otros virus. O sea, si me vacuno ahora, ¿puedo igual tener gripe? No voy a tener en el invierno. No, en el 75% de los casos no voy a tener gripe. Y si tengo gripe va a ser muy leve. No voy a llegar a las complicaciones y no voy a llegar a la hospitalización. Vacunarse. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Yo vuelvo siempre a repetir esto. No hay grietas entre las vacunas sí y las vacunas no. Las vacunas siempre sí. Siempre sí. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la tuberculosis. En el último tiempo nos enteramos de 2 casos que han sido mortales. Tengo entendido que son en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, charlando en la previa, usted me decía que en realidad la estadística contempla que haya... ¿Cuántas muertes por año hay? Bueno, muertes por año, los últimos datos del Ministerio de Salud en un informe muy consensuado y muy completo, muestra que en el 2016 hubo 757 casos de fallecidos en la Argentina. Los niños ocupan... el 17% de las enfermedades ocurren en los menores de 20 años, pero si nosotros tomamos la mortalidad en los niños, aproximadamente entre 7 y 10 niños por año fallecen, menores de 10 años fallecen por tuberculosis. ¿Pero es población de riesgo? Son poblaciones de riesgo porque hay una fuerte relación entre esta enfermedad, la tuberculosis, que es producida por una bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, que está relacionado con la pobreza. Muchos decimos es la enfermedad de las crisis sociales y sanitarias o de la pobreza, y esto es así. ¿Pero por qué? Hay un índice que se saca estadísticamente para analizar
las personas que tienen riesgo de tuberculosis y lo que se llama necesidades básicas insatisfechas. Mientras más necesidades básicas insatisfechas uno tiene, o sea, mientras más pobre es, más probabilidad de tener tuberculosis y más probabilidad de tener muertes por tuberculosis. ¿Tiene que ver con la mala alimentación o con el contacto quizás? Múltiples factores. Ajá. Mala alimentación, hacinamiento, falta de acceso al sistema sanitario, al sistema de atención. Y hay otro factor que tiene que ver en toda Latinoamérica y específicamente también en Argentina con los inmigrantes no controlados desde el punto de vista sanitario. En Argentina todos tenemos políticas, pero las políticas sanitarias en los inmigrantes realmente es muy difícil. Claro. Y ellos vienen en condiciones sanitarias y de pobreza, se instalan en ciudades y estas ciudades no los albergan adecuadamente. Claro. Hay mucho hacinamiento, hay mucha transmisión y mala alimentación. Tengo entendido que tenemos algunas placas como para repasar, no sé si las tenemos y si no es parte de lo que estamos hablando, para repasar en términos generales y las vamos a ver si porque las tenemos. Algunos de los factores y las causas y cómo prevenirlo. Allí está, a ver, la enfermedad de los pobres. Necesidades básicas insatisfechas, fuerte relacionamiento con la enfermedad y la mortalidad. Es una infección bacteriana. Bacteriana producida por el Mycobacterium tuberculosis, que teóricamente, mejor dicho, teóricamente no, realmente no podría ser controlada con buenas condiciones de detección, de control, porque muchos de estos pacientes que tienen tuberculosis uno lo detecta y para que no contagien, uno le da tratamiento para que se curen y a los 20 días dejan de contagiar. Pero tanto es muchas veces las condiciones que no pueden acceder al sistema sanitario que dejan la medicación. Al dejar la medicación, ellos se sienten mejor y posteriormente recaen con la enfermedad y contagian. A ver, los síntomas, doctor, ¿cuáles son? Bueno, fundamentalmente el cansancio intenso, la pérdida de peso. Otro de los factores que tiene que ver es con la expectoración, con los síntomas respiratorios. Generalmente son flema o expectoración con sangre y la tos seca y persistente. Pero si yo tomara todos ellos, la sudoración y la pérdida de peso es lo que en personas que están en condiciones de exposición, lo primero que pienso hoy es que tengan tuberculosis. Usted, porque es médico y es infectólogo, digo, es que es común que la gente se dé cuenta, piense, sudoración o pérdida de peso puede asociarlo a otras cosas. No, cuando uno tiene tuberculosis, a las pocas semanas o a los meses lo conoce que su cuerpo está enfermo, que está debilitándose, que está bajando de peso y es muy fácil ahí hacer el diagnóstico. El diagnóstico de tuberculosis no es complicado, es una enfermedad histórica, ancestral y todos conocemos bien cómo hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la medicación y cómo se aplica? Bueno, se dan medicaciones que son múltiples, 2 o 3 antibióticos y a los 20 días de tomar los antibióticos, estos pacientes que tienen expectoración con el Mycobacterium que se transmite, dejan de contagiar. Es importante. Posiblemente, si dejan el tratamiento, posiblemente en las próximas semanas o en los próximos meses van a empezar a contagiar nuevamente. El problema es que si dejan la medicación, estas bacterias se transforman en resistentes y es una complicación sanitaria. Como mínimo durante 20 días la tienen que tomar, ¿no? No, 6 meses. 6 meses como mínimo. Lo que pasa es que a los 20 días de tomar la medicación no contagian y ya pueden estar en contacto con sus 6 familias. meses de medicación. Uno a veces escucha hablar de los antibióticos. Porque a veces uno al cuarto, otros por otras cuestiones, ¿no? Y estos son varios. Eso, y el antibiótico en general hay que tomarlo aunque ya uno crea que no tiene síntomas, ¿no? Exactamente. De la enfermedad. Mire, hace muchos años en los Estados Unidos estaba en un entrenamiento en la Universidad de Miami acerca de los pacientes HIV y los pacientes con tuberculosis. Y a mí me llamaba la atención por qué una cadena de alimentación rápida de pollos le donaba al condado todos los días su alimento que sobraba. Y el condado lo tomaba y específicamente se lo daba en las casas a los pacientes que tenían tuberculosis. Y uno decía, pero la verdad que el costo es mucho menor darle alimentos porque por cada paciente que contagia hay 70 que va a ser contagiado. Por lo tanto, si yo le doy bien la medicación, se la controlo y le doy alimentación, hay 70 que van a estar en contacto con ellos que no se van a contagiar. Importantísimo. Doctor, como siempre, muy claro. Muchas gracias por favor. Muy amable. Tenemos más, seguimos.